sobre otros herederos, ¿cómo se regularían los honorarios en ese caso? En realidad, al abogado que inicia la sucesión siempre le corresponde por el total de los bienes porque está beneficiando a todos. Es un trabajo común. Después habrá una clasificación de trabajo. Y al segundo abogado que inicia sobre un bien tendrá que ver cómo cobrar a su representante porque son bienes particulares. Por lo menos... No, ahí lo que se hace es, por lo menos en el juzgado 5, es establecer la progresividad de la labor de cada uno de los abogados. Porque como se divide en etapas, 3, salvo que se agregue una cuarta cuando hay una distribución complementaria, donde la jurisprudencia establece que hay que volver a regular al abogado que intervino en esa distribución complementaria con independencia de las otras 3 etapas. Ahí lo que se determina es, más allá del valor de los bienes, es el porcentaje de etapas cumplidas por el abogado y por el bien. Con lo cual, quizás el abogado 1, vamos a decir lo que denunció los 2 primeros, cumplió las 2 primeras etapas, abrió, llegó a la declaratoria, y el abogado 2 hizo la tercera etapa, que es la de la inscripción. Uno va a tener una segmentación y una bifurcación de los honorarios en 2 abogados. La totalidad de ese mínimo 6% a un 10-12, que es lo que se regula generalmente en un proceso sucesorio, por todas las etapas cumplidas, con independencia de esa etapa parcial o parciaria del 4%, ahí lo que se hace es decir, bueno, al primero le toca un 2/3, ahora está dividido distinto. Antes era 3 etapas, ahora ustedes saben que está dividido en la mitad para la última etapa y la anterior se divide, no deja de ser, ¿sí? Entonces, ese cuarto, que antes era 1/3, se va regulando por honorarios conforme la etapa que haya cumplido. Porque ahí no hay, en realidad técnicamente no corresponde clasificación de tareas ahí. Ahí son 2 abogados que están representando a un mismo heredero y están inscribiendo bienes de un mismo heredero. Hay clasificación de tareas, ahí lo que hay es segmentación de regulación de honorarios, que es una cosa distinta de la clasificación de tareas. La clasificación de tareas sirve para saber qué porcentaje la carga la masa y qué porcentaje carga el heredero, porque puede haber muchos herederos con muchos abogados, y gastos comunes y gastos no. Fuiste vos con él, ahora voy yo. Y respecto a los porcentajes, justamente que era una pregunta dentro de otra, de lo que se regula por la 8904 y la 14967, que varió. En la 8904 era 1/3 por cada etapa, que yo lo resumí en un 4,66% de cada etapa, y en la 14967 es 1/4 por la primera, 1/4 por la segunda y 1,5 por la tercera, que en porcentaje sería 3,5, 3,5 y 7. En mi juzgado, que yo regulo el 14% en una sucesión, no como mis colegas que regulan poco. Con respecto a esto último, traigo publicidad un referente de poquitos días de la Cámara de Apelaciones de La Plata, creo que sea la segunda, donde declaró de inconstitucionalidad oficiosamente de la última parte del artículo 16 de la 14967, vinculado con la causal objetiva de enjuiciamiento a magistrados cuando se olvidan a superfueron los mínimos legales. Es muy interesante el precedente, es muy interesante y pone a manifiesto cuál es el filtro último y qué se perfila con esto, porque obviamente se protege el patrimonio y los honorarios de los abogados, como ahora bien lo consagra la ley, como un derecho alimentario que es, y como tal es así que se suben bastante las escalas. En ese voto se hace un cuadro comparativo de cuánto va subiendo las escalas arancelarias a valor de la remuneración y cómo supera con creces lo que puede ser una recomposición equitativa del salario, pero me parece ese precedente muy interesante en cuanto a si podemos, desde el plano legal y jurídico, analizar o consagrar en una ley provincial de honorarios una norma que disponga una causal de carácter objetivo de enjuiciamiento cuando uno perfora los mismos legales, cuando la jurisprudencia hasta allá mismo de la Corte de la Nación ahí dice lo que supera el 33% de una tasación o una base regulatoria resulta confiscatorio. Entonces no puede ser un legislador provincial doméstico llegar a consagrar disposiciones de carácter de tamaña envergadura y llegar a disponer a la judicatura contra la pared y esto lo tiene que regular indefectiblemente. Sucede con los 7 IUs mínimos en parte general y después con otras escalas arancelarias. Lo pongo de manifiesto, no consagro que es una inquietud nuestra, hemos charlado en el momento
desde que se surge la 14.967, el impacto que tiene y la consagración de unos principios que colisionan abiertamente con espacios del derecho que son materia consagrada. Sí, perdón, y no olvidemos que también hay una norma del Código Civil específicamente En 1955. que permite perforar los pisos de las legislaciones locales, ¿sí? En determinados supuestos. O sea, cuando tenemos que analizar el ordenamiento jurídico, ¿sí? En su conjunto, y a la hora de calificar una conducta a un juez como causal objetiva para un enjuiciamiento, me parece que hay que mirar el ordenamiento jurídico en su conjunto. Hay una norma nacional que específicamente, ¿sí? Establece que faculta a los jueces. Además, la diferencia con el Código Civil y el Código Civil Comercial es que ahora dice deberá el juez, antes dice podrá. Ahora, el Código Civil y Comercial dice deberá, ¿sí? Reducir significativamente, teniendo en cuenta la proporcionalidad de los montos en juego, las tareas efectivamente cumplidas, ¿sí? Y la proporcionalidad con otros honorarios. Yo creo que es una cuestión, por lo menos, para debatir. Yo particularmente de oficio, ¿sí? no he aplicado esa norma. Sí hay planteos, concretamente, respecto de los honorarios de los mediadores. ¿Sí? El planteo de los abogados, ¿sí? Es cuando bien aplicamos la situación, bueno, usted tuvo otra vez en la charla que dimos de honorario en el tema de los mediadores, cuando las escalas aplicables, que son fijas de IUS, con el valor IUS actual, lleva en algunos supuestos, como marcaba la doctora otra vez en la charla, son los mínimos, pues son los más chicos, consumen un 75% del capital en juego o más. Entonces, yo creo que nadie resistiría una pregunta de decir, bueno, esto es manifiestamente inequitativo, es desproporcionado. Sí, también yo me pongo al lado del mediador y decir, bueno, es lo que el Estado decide que la tarea del mediador vale. ¿Sí? O sea, es una cuestión de debate. Nosotros de oficio, pues yo particularmente no lo aplico, pero cuando hay un planteo analizamos el caso puntual. ¿Sí? Yo únicamente los planteos que he resuelto, ¿sí? Y he morigerado, bajado los honorarios de los mediadores es cuando media un planteo y se escucha a las partes. Sí, con el punto de mediador, la solución viene dado por computar la proporcionalidad. El que aplicamos técnicamente la letra fría del artículo del decreto 2530, que regula el ámbito de honorarios de los mediadores, vemos que no guardan proporcionalidad con el resto de los profesionales que están entendiendo el proceso, los letrados. Esto ya es vieja jurisprudencia del SCBA cuando comentaba la proporcionalidad que tienen que guardar los honorarios de los contadores con respecto a los profesionales de 2020. Entonces, no es letra nueva lo que nosotros hemos aplicado, y esto es jurisprudencia que se instaló en la provincia de Buenos Aires, porque es el problema en cuanto a la proporcionalidad. Tal es así que muchos acuerdos que nosotros estamos celebrando a la Patricia en el manejo de la realidad y que las compañías de seguro vienen, me ofrecen una suma económica de enero, a veces se ven frustradas porque no se ven frustradas porque actuamos coactivamente y preventivamente, pero si se analiza cuánto le correspondieron a los mediadores y se frustra el acuerdo. Entonces no puede ser obstativo para soluciones alternativas. Sí, sobre todo en los acuerdos esos, lo que nosotros pedimos que los mediadores tengan al día los teléfonos para poder llamarlos, porque como no participan de la audiencia de donde se hace el acuerdo, muy probablemente, como hacemos a veces también con los peritos, que tampoco tenemos y estamos tratando de trabajar para que vuelvan a las listas, es llamarlos y consultarles respecto al honorario que dispone la ley, a ver si cobrando ahora la cifra puede variar y a qué acuerdo podemos llegar. Lleva a agregar una cosita más, cuál es que ahora la 14.967 al 25 habla de inoponibilidad de lo que se hubiera acordado, que llegó a un acuerdo con respecto a los montos a quien no participó, colisionando abiertamente con la doctrina de CCBA, con la doctrina de Corte de Nación. Abiertamente, entonces, en los efectos relativos a los contratos, se lo puede poner el mediador y decir, no, esto es inoponible para mí, no es una regla importante. Y puede llegar a objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos si le damos interactividad a la doctrina del CCBA o damos privacidad al 25 de la 14? Y además teniendo en cuenta que seguramente hay depósitos de dinero en el expediente y que se tiene que repartir y que tiene que estar todo abonado previo al reparto, si el mediador todavía no cobró y tiene el tema en apelación porque no llegó a un acuerdo, ¿a dónde nos vamos con el juicio? O sea que la oralidad
y el proceso acortado se empieza a diferir por estas cuestiones. Una pregunta, yo no recuerdo en la 8904 si la jurisprudencia casi de toda la provincia de Buenos Aires establecía que esos parámetros no se aplican a los mediadores. No sé si la nueva ley prevé eso, porque en todo caso ese acuerdo, es decir, sí va a ser, seguimos la doctrina de la Corte Nacional de la provincia, que sí va a ser oponible al mediador. No tenemos una norma que nos, es decir, lo que es materia de regulación de honorarios de la 8904 y después la nueva ley, no tengo presente la nueva ley, pero la vieja ley interpretó la jurisprudencia que no se aplica a los mediadores. El punto es si ese acuerdo es oponible o inoponible por 25 y decir si hacemos subsistente una jurisprudencia que ahora, a la luz del texto de la ley, parecería que sería de futura, pero interpreto que no es así, porque es una ley. ¿Cuál es la tesis de que escribe la SCBA? Siguiendo la doctrina de la Corte de Nación, porque la SCBA sobre el punto tuvo vaivenes interpretativos y de y vuelta, hasta decir, bueno, por economía, por el claro, a todos. Igual, perdón, doctor, me parece muy práctico lo que dijo la doctora sobre notificar al mediador, llamarlo por teléfono, notificarlo, lo hacemos. No lo hacemos. A mí personalmente nunca me llamaron por eso. Sí, ahí hay actualizado el teléfono. No tenés el teléfono actualizado. No, yo lo tengo actualizado, nunca lo vi. No, algunos se llamaron y le dejaron los A mí, teléfonos. pero me parece muy práctico lo que Lo hemos hecho y el punto también es... el colega siempre trata de evitarlo. No sé, podemos encontrar una solución, cuál es, porque le estamos invitando al mediador que acepte este monto. Y me dice, no, a mí me regula por el 530. Entonces, lo estamos invitando a darle participación sobre una solución. Bienvenido sea. Y una solución rápida. En mi caso particular nunca recibí. Quizás no intervenimos. Ahí se plantea una cuestión un poco más sustancial, que es, ¿cuál es la naturaleza de la mediación? Si nosotros consideramos que la mediación es prejudicial o si es extrajudicial. El ánimo de la mediación, como nació como prejudicial y no extrajudicial. Con lo cual, primera conclusión, si es prejudicial, el acuerdo debería ser oponible, porque él no es parte, salvo al efecto de la regulación del horario, que es parte incidental. Con lo cual ahí tenemos una contradicción ya, ¿se entiende, no? Segunda cuestión, creo que me parece que siempre está muy bien, creo que hay un desfasaje en la ley que está siendo motivo de reforma en el Código Procesal Civil y Comercial, que se está por presentar el 1 de octubre de este año, y justamente lo que se hace es modificar los acuerdos, se modifica la escala de la regulación de los honorarios de los mediadores, para que justamente tenga una adecuación con las del proceso. Por ahí no gusta lo que digo, pero las circunstancias objetivas de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia, al martes 10 de julio de 2018. Entonces, y también con la modificación, porque se preveía la posibilidad de eliminar la figura de la mediación. Entonces, como eso pasó, a ver, esto no es para, se estaba discutiendo esa situación, todavía no está resuelta esa situación, pero lo cierto es que, como los colegios de abogados y el Ministerio de Justicia es el que lleva la estadística y el registro, creo que se estaba viendo la posibilidad de, para no provocar mayores perjuicios, una readecuación de ese decreto, de esa normativa, porque la normativa de mediación no solamente es conflictiva en cuanto a los honorarios, ahora sale todo el tema de los honorarios, antes no era conflictiva en cuanto a eso, era conflictiva en cuanto a las materias mediables. Cuestión que también en algunas cuestiones están mal reguladas, y reguló la Corte en exceso, pero porque la ley no establecía bien algunas cuestiones, pero la realidad es que, más allá de esto que apunta Fernando, es decir, hay que ver siempre, ir un poquito más atrás, a ver a dónde vamos, al inicio de todo esto, y esta es la discusión que se está dando. Y de hecho, en los temas de oralidad estamos verificando justamente cuando llega el expediente rápidamente a la primera audiencia preliminar, no sé, en el resto de los juzgados, pues se logra acuerdos en más del, diría, 40 y pico % que no han llegado a nada de mediación. Entonces ahí también se ve una situación que
habría que analizar desde el lado por ahí del profesional, porque también es una demora y un costo, pero son temas Ahí habla la doctora Villar, que es la encargada Un del minuto. micrófono. Ahora sí, ahora que ya terminaron, vamos a pasar el micrófono y tenemos un ratito para hacer preguntas. Recuerden tratar de que no sean casos personales, ni identificar un juzgado, ni que sean un poco más genéricas para que nos sirvan a todos. ¿Quién no preguntó? Empezamos. ¿Les puedo preguntar cuál es el plazo de prescripción de pago de tasas de justicia no pagadas en su momento? Con el Código Fiscal. El Código Fiscal tiene distintas... Hubo un momento en donde el Código Fiscal llevó todos los plazos de 10 años a 5 años. El plazo actual es de 5 años, sin perjuicio de que el Código Civil y Comercial establece que cuando son cuestiones municipales desliga también la posibilidad que regule la provincia y que regule la municipalidad, que eso fue como consecuencia de Filcrosa contra la Municipalidad de Avellaneda, fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y de la Nación. El plazo de prescripción de 5 años, en algún momento, dependiendo de cuál fuera la sucesión, creo que éramos compañeros en cámara los tres, había un vencimiento escalonado, pasó de 10 a 5, y no es que pasó, en el 99 eran 10 y en el 2000 eran 5. Iba siendo escalonado y supongamos, el que vencía en el 2000 eran 9 años la prescripción. Siempre se iba achicando hasta llevarlo a 5 años. Sí, es como el tema del cobro de las tasas municipales. Claro, se llama el vencimiento escalonado de la En prescripción. general sería 5, en general. 5 años en general. En el 2000 vos tenías que pagar una tasa de justicia y dijiste, no, la garantizo con tal inmueble. No se puede garantizar la tasa de justicia, Bueno, lo prohíbe la ley. pero en juicios sucesorios viejos Mirá, se permitía. pasa en TNT, pasa en la vida real. Muy bien. Porque estoy hablando de un caso particular. Claro, sí. No es un asunto que lleve yo. No. Vamos a suponete Bueno, ya convengamos que está mal garantizada. Bueno, pero el tema es que tenías 10 boletos de compra-venta, establecías la tasa de justicia, Bien. querías venderlos, Sí. pagué la tasa. Bueno, no, mire, tengo el inmueble que sí está escriturado, lo garantizo con ese inmueble. Ah, bueno, garantizado con el inmueble tal, aquí más es, Y ahora querés pedir la véndase prescripción. los inmuebles, véndase los inmuebles. No, la agarré ahora. Ahora querés pedir la prescripción, mirá que bien. Y bueno, viejo. Dale. La pregunta es, Esto, el autoprocesal que el juez asume o acepta Sí. que se garantice, porque lo de la prescripción estaba claro, pero digo, como queda siempre enganchada en el auto judicial varios, Sí. donde ¿Cuál es? deja garantizado que con el inmueble tal, y después con el inmueble tal, y después con el inmueble ¿Querés saber tal, qué pasa? va llevando a la raza todas las tasas de justicia de toda la sucesión. ¿Desde cuándo cuento la prescripción? ¿Puedo contar la prescripción desde el último auto? Desde que dice la ley judicial? fiscal que dice que es desde que se genera el hecho imponible. Bien. Porque es tributario. En materia tributaria es igual que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Siempre tiene que generarse, además de la base imponible, tiene que generarse el hecho impositivo. Si no se genera el hecho impositivo, no puede haber plazo de prescripción. Eso con respecto a la tasa de justicia. Ahora, la contribución, es la primera pregunta. La contribución sobre la tasa se paga a la caja. Sí. Entonces, pues, si vos interponés pones una prescripción, se la tenés que, en el sucesorio, se la tenés que oponer A los dos. a ARBA más a la caja de abogados. Sí, a mi Fiscalía de Estado, allá Puchetti, hágase cargo, ya que preguntó. Ministerio de Economía. Fiscalía de Estado y la caja. A los dos. Sí, Bien. porque además, bueno, no importa. Que siga Ahora preguntando, se colega, la por favor. legitimación para reclamar en los honorarios sobre la caja, donde los abogados no tienen legitimación para pedir el cobro de los aportes.
Los abogados no tienen legitimación para pedir el porcentaje de los aportes, el fallo resuelto de la Cámara de Azul y Cámara Local, solo por los honorarios, la ejecución de honorarios. Los aportes de... Con respecto a la publicación de dictos, hay mucha divergencia entre todos los civiles que tienen... Creo que nos habíamos puesto de acuerdo en que iba a ser un día y medio, ¿no? Entre 1 y 3. Porque inclusive para compartimentar ambas. Está acordado, no sé si hay alguna de... Parecía, cuando apenas nace el código, que nos sentamos a tratar temas procesales de la aplicabilidad inmediata, que lo podemos más, no podemos entender y todavía no hay mucha doctrina escrita, nada, leíamos a Félix de Sala, le decimos, ¿cómo congeniamos esto? Le escuchamos a Aida Camermán que dice, es un día, porque todo simplifica, un día cambia, ya listo, pero decimos, teníamos el ley procesal vigente, ¿va a derogar el CPC? Si no hay una norma derogatoria, entonces complementemos, y la idea sería 3 días un diario local y un día claro, eso fue inicialmente septiembre de 2015, que fue cuando somos esa idea. 1 y 3. 1 y 3. Estamos aplicando otra cosa. Estamos acabando de romper nuestro pacto. Un despacho antiguo. Bien. Bueno, no, para agendar, Sergio, para agendar eso y... Buenas tardes. Una consulta. Sucesiones vinculadas o conexas. Fallece un cónyuge, a los 3 años fallece el otro cónyuge, no adquirieron bienes en ese periodo, uno iniciaba conjuntamente la sucesión de los dos cónyuges. Hay juzgados que dicen, tramiten 2 sucesiones, vaya de nuevo a mesa de entrada porque siguen. Sí, a ver, ahí hay una cuestión, además de estadística, si uno agarra los expedientes viejos de casi todos los juzgados, va a ver que tramitan, no solamente tramitaban las sucesiones en conjunto, sino también los concursos en conjunto. Se concursaban 20 tipos en un mismo expediente. Llegó un momento donde nosotros, por una cuestión de cumplimiento de acordadas internas de receptoría, lo que no significa que tramiten en otro juzgado, ¿sí? Ahí hay un viejo criterio de la Cámara que dice que por una cuestión de carácter práctico, acudió al carácter práctico, la Cámara Civil al decir que por más que se separaran, porque pueden ser que no sean los mismos herederos, por más que sean concomitantes, que tramiten en el mismo juzgado pero por expediente separado. Es una cuestión de razón práctica, porque muchas veces los herederos no son los mismos, mucho más cuando hay familia ensamblada, que hay herederos para tirar para arriba de todos lados. Es lo que está pasando ahora. Hoy está pasando eso. Entonces ahí teníamos 2 causantes en una misma sucesión, ¿sí? Con distintos herederos, y la pelea de los herederos derivados de una de esas sucesiones perjudicaba a los otros. Bueno, estamos por eso. Yo tengo otra. Sucesión. 3 herederos, por ejemplo, digo como ejemplo, 3 herederos de los cuales uno es declarado incapaz. Hay 2 inmuebles o un inmueble y quieren vender ese inmueble. ¿Qué requisitos requerirían para autorizar esa venta? Capaz tienen que haber. Hay curador de los bienes, hay la persona que se está haciendo cargo. El curador del incapaz es uno de los herederos de los otros 2 hermanos. La ley válidamente puede hacerse si esto que tiene la representación necesaria. Sí, Ahí necesita autorización. bueno, claro, pero es decir, no entendemos una partición privada. Es uno de los incisos que prevé la partición judicial. Uno es incapaz, pero la venta se puede hacer. Es más, se puede llegar hasta mejorar a la proporción, al momento de la partición, no me acuerdo un porcentaje, un 20. Se puede elevar legítimas y la total No requiere que yo solicite la autorización judicial para la porque venta. es indefectible que la autorización judicial opera per se, si hay un heredero que es incapaz. Sí, pero ahí se te... Ojo ahí. Porque ahí se te va a meter la asesoría. Y la asesoría no te va a permitir que vos dispongas la venta del bien, porque vos podés ser heredero, curador de tu hermano con capacidad restringida. Pero para los actos de disposición no tenés facultades para obligarlo. Claro, eso vas a es. necesitar la autorización judicial. Y como necesitas la autorización judicial y hay un incapaz, el Ministerio Público Pupilar no te va a dejar vender el inmueble si no garantizás que la situación de la porción legítima del incapaz sea mejorada o que reciba
una porción mayor. Es decir, siempre, yo tengo el caso con por ejemplo, el caso de una camioneta. No voy a dar un nombre. La madre, los tres son, el cónyuge superti tiene dos menores. La madre, año tras año, va comprando, cambiando de camionetas Toyota y pide autorización judicial. El único que se opone es el asesor siempre. Y le va mejorando la situación. Obviamente, se rechaza la posición y se inscribe. Pero ese es el mismo caso, porque vos para comprar una camioneta nueva tenés que vender la otra. Entonces, ¿se entiende? Ese va a apuntar tu caso. Entonces, en ese caso vos patrimonialmente estás mejorando la situación de los herederos, que en este caso serían incapaces por una cuestión temporal, nada más, ¿no? Porque yo pensaba meter dos tasaciones. Estamos cobrando por más de 2 preguntas. Para que no te deje una ofensa. Hola, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. Las hago juntas y ya está. La primera es el criterio de tracto abreviado en el caso de automotores, porque hay jueces que no han admitido, hay jueces que no. Y la segunda, yo tengo un caso de una sucesión, me cuento rápido, el causante adquiere un derecho sobre una propiedad de otra sucesión del papá, no lo escribí, tengo el testimonio y el oficio, yo no sé si tengo que hacer esa inscripción o si puedo traer a mencionar toda esta cuestión y evitar la doble inscripción, digamos. ¿Está ordenada la inscripción anterior? La anterior está ordenada, está hecho de oficio de testimonio, pero no lo escribí. Puedo traerlo y hacerlo, evitar Lo que hay que verificar ahí, como recaudo, es el informe de dominio actualizado. Lo único que hay que ver ahí es verificar bien el informe de dominio actualizado. Dos cuestiones. Vos preguntaste por el tracto. Sí se admite el tracto abreviado en la transferencia de automotores. Es un bien registrable como cualquier otro. Si se admiten los inmuebles, de hecho el decreto reglamentario lo permite. Claro que no. Vos no. Acabas de generar un conflicto. ¿Te quedás explicándole al doctor Polancho? Nosotros ordenamos la inscripción directamente a favor de los herederos, hay partición a favor de la partición. Los negocios que haga el heredero todos los herederos, es una cuestión que se tiene que hablar con el registro. La posibilidad que te da el registro de hacer el trato abreviado no necesita del orden del juez. El trato abreviado se completa si no hay autorización del juez. El trato abreviado haciendo, lo haces ante el registro. Sí, con la autorización del heredero. Ordenen la sala, por favor. Ordenen la sala. No se saltea, en el trato abreviado no se saltea una inscripción. Se hace 2 inscripciones simultáneas en acto. Entonces, ¿para qué necesitan al juez? El juez ordena la inscripción en la forma. Si hay una partición, luego veremos el tema de división. Si se ordena la inscripción a favor de todos los herederos, y que los herederos lo vendan y hagan la transferencia que quieran por el acto, verificando el acto jurídico que sea necesario, y lo verificará el del registro, pero no necesitan al juez. Las reglamentaciones del registro automotor se permite el tracto abreviado y dice cuándo, si me da autorización judicial, pero no necesita la autorización judicial. Es lo mismo, es un tracto abreviado. ¿Cómo? A ver, espera. Tenemos colegas antes, ahora un segundito. Hola, buenas tardes. Me quedó como una cuestión que estaba hablando la doctora hoy cuando hablaba de garantizar la tasa de justicia. Si yo estoy garantizando la tasa de justicia con un inmueble, estoy reconociendo que la debo. La prescripción son 5 años lo mismo. Sí, pero a ver. El plazo no se puede modificar porque reconozca o no que garantizo algo que está mal garantizado. Bien, yo estoy de acuerdo con que está mal garantizado. Entonces, el tributo, distinto que haya causales o no de suspensión de la prescripción. Ahora, si vos me venías a decir, Tel Majara, está prescrito y yo te voy a decir, no, porque está el vigente en el proceso, una garantía que dejaste y no terminó el proceso. Bueno, déjame el argumento para decir se lo desestimo. Pero, ¿se entiende? Es decir, una cuestión es el plazo de prescripción, otra cuestión es el 10 acuo y otra cuestión es si está suspendido o no. Por eso, a mí me parece que no. Pero si el despacho es del 2005 y estamos en el 2018, ¿no estaría prescrito? Esta es la quinta pregunta, Tema. No digo, porque si no, nunca prescriben nada para el Poder Judicial. Es que puede, no, pero no es para el Poder Judicial, los derechos no son nuestros. Sí,
Sí, la tasa de justicia la cobran algún personal. No, los jueces no. Los jueces no Bueno, cobramos para la el tasa Poder judicial, Judicial somos los no hacen ni los responsables. jueces. Y del Dije, Poder Judicial, también son los empleados. sí, y el Ministerio Público, y los fiscales, muchos. Pero no, ¿Alguna otra pregunta? ya te querés ir. Buenas tardes. Una consulta. El heredero desconoce el DNI del causante, ¿verdad? Y se oficia al RENAPER y no consta el archivo, el número, y el juzgado no provee la apertura hasta tanto no se dé movimiento, se funda en el 36, lo cual es inarreglable. ¿Y qué solución le doy a mi cliente? No entiendo. No, El juez, para proveer la apertura, pide la denuncia del DNI. El heredero lo desconoce, se oficia a RENAPER y tampoco consta. Hay una persona muerta. Claro. El certificado está de bien hecho. función. Está mal hecho. Está mal hecho. Claro. El propio heredero desconoce El DNI no figura en ningún lado. Ahí hay una cuestión anterior. Y aparte de que no figura, está mal, tiene 3 nombres diferentes. Claro. Hay que ser un acto de identidad. Pero supedita todo Tenga hasta en cuenta una cuando. cosa. A veces nosotros no somos formalistas porque nos gusta que sea todo perfecto. Lo que pasa es que estamos hablando simplemente de, ni más ni menos, que de la apertura de sucesos de una persona. Entonces, justamente el código también nos da facultades para recabar, así como también nos da facultades expresas para recabar aquellos datos que necesite, lo que le faltan a los herederos para completar, acreditar su vínculo y su derecho a la herencia. Con más razón me parece que nos pueden dar facultades para, ¿sí?, requerir las informaciones necesarias para tener la certeza de abrir el suceso de un sujeto y que ese sujeto es el que está o el que figura en el certificado de función. Si problemas por lo del certificado de función en cuanto, que no es un tema menor, en cuanto a si está casado, si domiciliado en tal lado, etcétera, los hay, pero tienen solución. Rectificaciones de partidas, La pregunta concreta es que no tengo el número de DNI. Nació en 1990. ¿Puedo decir qué ha pasado? La partida de nacimiento. ¿En qué época nació? ¿El heredero? ¿En qué época nació? 1895, oficiación en 39. Bien, lo que ha pasado es lo siguiente. Mirá, lo que ha pasado es lo siguiente. A mí se me ha planteado una sucesión donde vieron que hay diversos cambios de documentos de identidad. Primero, había algunos que eran libretas de enrolamiento, otros cédula de Policía Federal, otra libreta cívica si es mujer, para llegar al bendito y ponderado documento único nacional de identidad que ha provocado casos de phishing en los bancos porque te cargan los embargos de gente que no es. Pero bueno, más allá de eso, en ese caso, sí o sí va a haber que hacer un traslado más allá de la información sumaria al Ministerio Público para una autoidentidad, y la prueba que vos necesitas puede surgir o de escrituras, o de un oficio a la Policía Federal, o de un oficio a la Cámara Electoral, o de un oficio al registro de las personas. Si vos no tenés eso, ningún juez te lo va a abrir. Eso requiere un trámite voluntario previo. Está acreditado que en la RENAPER no figura. ¿Y el vínculo cómo lo acredito? ¿Cómo acredito el vínculo? Prueba necesaria conducente para determinar la identidad. Podés librar un oficio a migraciones para que determinado año. Argentina. Nació en Argentina. ¿Para qué migración? Bueno, no sabía que yo, por ahí era español. Nosotros, es decir, eso tiene solución en la norma supletoria del CPC, que es el 824, siguiente, en cuanto a que claro, porque no es que por una medida, a lo mejor por ver previamente, no le decís, mire, rectificado, aclarado que siga la identidad de que el uso en esta partida de función para así ordenar la apertura con un documento hábil, se proveerá que los procesos correspondan. Eso es un procedimiento sumario, voluntario, donde se va a tener que ofrecer la prueba, aquellos medios de prueba que se estimen conducentes para tratar de colectar y de así precisar la identidad. Pero no hay contraria, únicamente el Ministerio Público Fiscal, que no va a estar tutelando y no sé que se cumple con la ley. Pero es una cuestión insalvable, que no va ni siquiera previamente, sino que se necesita no previamente dentro del proceso. Es un proceso voluntario anterior al sucesorio. Aquí lo que te interesa abrir las funciones porque hay bienes. Bueno, y en las escrituras de esos bienes, ¿cómo figura?
¿Sabés dónde podés ir a pedir oficios a las... En ese momento el registro de las personas, a las iglesias, Las partidas. a las partidas, en las libretas de familia o en la libreta de la iglesia, del lugar donde pudo haber nacido, la escuela, Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que tener algún, sí. Tenés que buscar pruebas nomás. Agregando una observación que hace Maxi, si justamente la premura en esto, cuando hay títulos imperfectos para iniciar el sucesor, es conservar bienes, yo puedo con una información sumaria de 2 o 3 testigos decir que es efectivamente la misma persona y transitoriamente pedir una medida cautelar en un hogar si estoy por temer que algún bien vaya a desaparecer o tienda a desaparecer del acervo. Me parece que medidas conservatorias se podrían estar. Ahora, yo tengo dentro de 10 días que indefectiblemente iniciar ese proceso voluntario de rectificación. Ahora, ¿y en los títulos de propiedad cómo figura? Figura folio real, letra caligráfica, fulanito. Y ahí no se lee el nombre. Pero hay el nombre, porque usted decía que ni siquiera sabía bien el nombre, que había varias opciones. Ahí está bien el nombre. El tema es que después cuando pasa folio a dominio matriculado, en vez de poner el nombre, la D y le poner una W, entonces le escribieron cuenta. Era detalle, cualquier cosa. Está mal. Eso se pasó de folio real a matrícula. Hay un trámite de rectificación administrativa en el registro de la propiedad inmueble, donde usted tiene que identificar, señalar ese error al registro. El registro es el que lo tiene que rectificar. Para eso no necesita después, para ver la sucesión. Acá hay otra pregunta. Sí, una consulta. En una sucesión, el causante en vida donó parte de sus bienes y en el instrumento público de donación manifiesta que le dona a su hija. Y se discute ahora si esa donación en instrumento público, que no es un acto, digamos, registrado ante el registro de las personas, le da vocación hereditaria o no. Está resoluto en Cámara, pero quería saber cuál era el criterio de ustedes al respecto. Ah, ya sé. Sí, no, pero ahí hay algo peor, porque supuestamente no es heredera ella. No es heredera. Vos lo que planteaba es una cuestión de que no es heredera y que en la escritura la de asociación es una asociación vacante. Sí. Y en el título de uno de los bienes inmuebles, que es un complejo de bienes, sí, el causante dice: dono a mi hija este departamento. Ahora bien, la diferencia sustancial es que si a mi hija le da vocación hereditaria, la asociación deja de ser vacante y todos los demás bienes se van con ella. Y ahí yo creo que se rige por la regla de la conservación de los actos. La ley dice actual que el acto destinado a ser entre vivos no sirve para después de la muerte en la medida en que no reúna los requisitos de los actos para tener efecto con posterioridad a la muerte, es decir, testamento. Si el testamento lo admitís por escritura pública, la donación está hecha por escritura pública. Bueno, pero acá no se trata del reconocimiento de filiación, no. Estamos hablando del acto que vos decís que le da la calidad de institución. Si la instituye en ese acto, heredera y lo lamento con la y es complejo. Estamos en la discusión de si el reconocimiento de filiación es instrumento público, alcanza para... Sí, pero más allá hay una pretensión concreta de esa señora. Hija, esa hija. No. Hay una pretensión concreta ahora de hacer una filiación. Ahora yo voy a demostrar que soy hija y eso como principio de prueba, porque ahí sí desplaza. Una vez que logre transitar su proceso de filiación, sí, pero una vez que logre. La señora manifiesta que va a iniciar el juicio filiatorio, pero hoy, 10 años ya, no lo tenés. No está iniciado. No lo tenés. No, bueno. Y en 10 años más pierde la ¿Queda alguna pregunta o lo dejamos? Sí. Vamos a hacer ese, pero... ¿Qué tal? Mire que si no vaya a inscribir por tracto un auto al 13 y al 11. Justo tengo uno. No, la consulta es, si al momento de inscribir hacemos un acuerdo particionario, solicito la homologación, la cónyuge que tiene el porcentaje como ganancial, digamos, ¿se puede solicitar que en la inscripción de la partición se agregue la parte que sería ganancial?
¿Entiendes la pregunta? Sí, aparte el código ahora lo dice. Claro, antes había dudas. Antes había dudas respecto si los gananciales podían ingresar a las sucesiones y si la cónyuge superflua en este caso podía formar parte o influirse en las particiones ese bien. No hay duda, el código lo dice expresamente, tiene que estar. ¿El mío? Bueno, ¿Lo rechacé? Viste que no tenía filtro. No me digas el nombre, por la duda. No, la verdad que hay más preguntas. Eso, perdón, ¿hay una pregunta más? Así. Si el heredero declarado se muere, yo pedí la modificación de la declaratoria de herederos. Presenté la partida de nacimiento, la partida de defunción. O sea, yo lo equiparé que es un instrumento público igual a la declaratoria de herederos y por eso pedí la modificación. Pero me dijeron que tengo que abrir la sucesión por otra vía. La pregunta es cómo, y después cómo si una vez que tengo la declaratoria de herederos en otra vía, con eso pido la modificación. Son cosas distintas. La gente, si la sucesión está, la gente se muere, los herederos se mueren, está previsto. Se nos puede venir a sustituir. No entendí la primera parte. Las declaratorias de herederos, sobre todo nosotros que tenemos, es un departamento especial muy viejo, tenemos declaratorias muy viejas, los herederos se mueren y vienen los herederos, ¿sí? Pero no se puede la modificación de la declaratoria de herederos. Los herederos pasan a ocupar el lugar de ese heredero, ¿sí? Pero también tiene que abrir cuanto a lo que es el control procesal de esa sucesión. ¿Bien? Va a tener que abrir una nueva sucesión. Sí, pero tiene que haber porque... A ver, le parece que la declaratoria de herederos por ser formal es una cuestión simple, pero la declaratoria de herederos muchas veces puede darse con conmoriencia, con situaciones de conmoriencia y con situaciones de representación. Que no es el caso tuyo, pero si vos tenés una persona que está, no podés modificarla porque después fallece, porque al momento del dictado del acto jurídico, la declaratoria es un acto jurídico, no se puede modificar, tiene que hacer el procedimiento que dice el doctor, la otra sucesión. Y después con esa declaratoria modifico la... Tenés ganas de modificarlo, pero más allá de eso... No, pero ¿cómo incorporo a los hijos de la persona que se murió? ¿Cómo los tiene que ser? En la declaratoria de la sucesión. No lo podés incorporar. No lo podés incorporar a la declaratoria del otro sucesorio porque la otra sucesión, si no es por derecho de representación, vos tenés una declaratoria donde dice que el heredero de fulana tal es X. Si ese X se te muere con posterioridad y aparecen los herederos, vos tenés que abrir el sucesorio de X para determinar quiénes son los sucesores universales de X. Y a partir de ahí, vos después lo que tenés son medidas ordenatorias o conservatorias o dispositivas con relación al patrimonio, o incluso ni siquiera patrimoniales, pueden ser al solo efecto de provocar inscripciones registrales, ¿sí? No patrimoniales. Entonces, vos ahí lo que tenés es, en un primer orden, un tema de sucesión procesal, ¿sí? Que se te murió un heredero, que no deja de ser un sujeto que estaba en ese proceso, y tenés que ver cómo, cómo sustituís ese sujeto fallecido por los herederos. Pero no es que te va a modificar la declaratoria de herederos. ¿Bien? Y vas a realizar la sucesión del heredero fallecido. Son dos cosas distintas. Pero y después depende de lo que vos quieras hacer y tengas que hacer. Bueno, entonces ahí muy bien. Y entonces después lo que vas haciendo es trasladando los tractos de acuerdo al heredero que es titular, va a ser titular. ¿Querés un ejemplo? Bueno, hubo una consultita en cuanto a la etapa de inscripción. Perdón, ¿sí? Tampoco para que se vayan todos, viejo. Doctor, la doctora Juárez también acaba de prender la... Perdón, doctor. Perdón, por favor. En la etapa de inscripción de declaratoria, mi pregunta va referida a la necesariedad o no de exigir la partición, si se quiere, de los bienes. ¿Cuál es el criterio en este caso? Nada, más a Colangelo, si se quiere. No, a ver. Hiciste cargo de la partición, sí, no. El
tema para mí es así. No puedes ordenar la inscripción de la declaratoria. Lo que pasa es que la inscripción de la declaratoria de herederos, si no hay partición, lo que te mantiene es el estado de división, ¿sabes? ¿Sí? Ese estado de división, donde cuando es un bien solo, madre, dos hijos, que son los herederos, acá no hay conflicto, ¿sí? Y si van todos después, bueno, con esa orden de inscripción, con la declaratoria inscripta, pero siempre se mantiene el estado de división, ¿bien? Vas a la finalidad y haces el acto de transmisión a un tercero que vos tengas ganas, los tres juntos, ¿sí? Los tres juntos. Recuerden que tiene una cuota ideal, ¿sí? Bien, no puede vender dos y uno no, su cuota ideal. Bien, sí pueden hacer una sesión, aunque los registros no toman, muchos registros no toman la sesión una vez que esté escrita la declaratoria de derecho. ¿Qué pasa? Originalmente, hace mucho tiempo, cuando nosotros comenzamos a ser secretarios, el registro empezó a pedir porcentajes en la inscripción de la declaratoria de herederos. ¿Y qué terminamos haciendo los secretarios? Poniendo porcentajes con nuestra firma en los oficios, ¿sí? Y eso se inscribía en la declaratoria de herederos con esos porcentajes, y la doctrina de la Corte, la doctrina de la Corte de la provincia en definitiva después lo terminó hablando con unas últimas resoluciones, pero eso, alguna profesionista decía, eso implica, ¿sí? Con el transcurso del tiempo se sale de ese estado de indivisión, ¿sí? Con el transcurso del tiempo, y se crea un condominio. El condominio no se crea así, ¿sí? Entonces, por eso creo que yo insisto en el juzgado, en el primer despacho, después cuando sale la inscripción de la declaratoria, digo, ojo, si ustedes no hacen partición, porque pueden elegir no hacerla, ¿sí? Yo ordeno los porcentajes porque hay una resolución de la Corte que ahora exige los porcentajes y da el modelo único de oficio, ¿sí? Pero con la prevención, y esto lo ratifica el Código Civil y Comercial, de que se mantiene la indivisión. ¿Bien? Vos después podés ir, estás inscrita con la declaratoria de los, puedes venir a los 10 años, ¿sí? A los 5, a los 3, ¿sí? Y venir a hacer una partición al proceso sucesorio. Lo cierto es que hasta que no está la partición, ese proceso sucesorio sigue abierto, no se termina, y también te genera el foro de atracción, ¿sí? Entonces, mi punto de vista es que es lo ideal, si la gente lo que tiene intención de hacer es transmitir el dominio, o venderlo, o desembarazarse de ese estado de indivisión, lo mejor es hacer la partición, sobre todo si no hay conflicto. ¿Bien? Son dos cosas distintas. La partición pone fin a ese estado de indivisión. La inscripción de la declaratoria de herederos no. De hecho, el registro público de Capital Federal ahora no toma más inscripción de declaratoria de herederos. Es lo que me dijeron ahora de la Cámara de Derecho Notarial. Y más, el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, vos en Santa Fe, por ejemplo, no podías escribir una declaratoria de herederos. Dice, no señora, a ver, venga, escríbame la partición. Eso es lo que, en definitiva, la inscripción de la declaratoria de herederos lo que hace es dar a publicidad que respecto de ese bien hay un estado de división entre todos estos sujetos. ¿Sí? Hasta ahí está bárbaro. El problema fue cuando se le empezó a poner partes o cuotas ideales, a informar eso, no sería necesario, pero bueno, se hace. ¿Sí? De hecho, en las últimas dos reuniones que tuvieron la gente del Colegio Escribano de la provincia de Buenos Aires con el registro de la propiedad inmueble, le dijeron, sí, vamos a sacar un técnico registrado, vamos a rever esto y vamos a adecuarlo. Todavía no está. Sí, y además porque, a ver, como bien dice Maxi, la ley es la que dice que se termina el estado de indivisión con la partición, pero eso es lo que provoca que se salga del estado de confusión patrimonial que no corresponde en principio al patrimonio de ninguno de los herederos para pasar a formar parte de los herederos. Y eso no solamente provoca la separación de patrimonio, sino también la posibilidad de utilizar ciertos institutos, desde lo procesal hasta lo concursal, que justamente no lo podés usar porque no tenés la partición. Podrías concursar el patrimonio, tendrías que pedir la unificación de la personería, sobre quién recaen los embargos de los acreedores de la masa con relación a los acreedores de los herederos singulares que no tienen adjudicado o particionado su cuota, ¿sí? Su juego. Entonces provoca un montón de situaciones patrimoniales que va generando, que la genera el estado de indivisión, obviamente. Por eso la partición es lo que provoca clarificación sobre la porción que le toca a cada uno. Eso si fuese en heredero universal y forzoso, ¿no? Después puede haber otro. Bueno, ¿no hay más preguntas?
Bueno, Qué bárbaro. primero muchísimas gracias a los asociados por el tiempo que nos dedicaron y por responder a todas las preguntas. Gracias a todos ustedes por haber venido. Muy buena feria para todos. Y en parroquial del instituto, el 31 de agosto, está la charla de la doctora Pellegrini sobre en materia sucesoria, todas las cuestiones de fondo que se incorporó con el nuevo código. Así que los esperamos. Gracias. Hasta luego.